Y aquí estamos nuevamente para poder seguir trabajando con nuestro curso de gerencia cristiana. Estamos ya finalizando la unidad número 1. Nos toca hoy el tercer tópico, que es cómo gerenciar a otros. Y vamos directamente a comenzar el análisis de este hermoso tema. Recuerda que el liderazgo espiritual, hasta el concepto que hemos visto y te hemos compartido, tiene que ver con cuando una persona llamada por Dios y guiada por el Espíritu Santo moviliza a otros hacia el cumplimiento de los planes divinos. Hay una procedencia de Dios y eso lo vamos a desarrollar cada día más. Estás bajo la influencia del Espíritu Santo, eres guiado, motivado, dirigido por el Espíritu Santo, con el propósito de que la gente cambie, que se transformen, que dejen de ser inactivos a activos, que dejen de no usar sus dones a utilizarlos, a edificar la iglesia mutuamente y que por lo tanto cumplan los planes divinos. La influencia del líder es esencial y vamos a estar desarrollando esa idea porque hoy vamos a hablar de cómo bendecir a otros, cómo guiar a otros, y eso es parte de la influencia. Los líderes influencian a los demás de dos maneras principales. La primera es la persona y la segunda son las acciones, que a la larga es un combo de quién eres. Recuerda que ya discutíamos con anterioridad que necesitamos ser la persona que Dios quiere que seamos, que necesitamos ser el cristiano, el cristiano bajo el señorío de Dios, la influencia del Espíritu Santo. Necesitamos vivir en la santidad, necesitamos vivir con integridad, y eso va a llevar como consecuencia que nuestro caminar, nuestro proceder sea el correcto y la gente nos siga. La influencia del líder es el carácter, es lo que se refleja de quién eres en realidad. Llegar a ser la persona adecuada te va a ayudar a poder guiar e influenciar correctamente a otros. No se trata de tareas, sino de ser. Ya lo veíamos en la clase anterior. El propósito del líder es liderar. Parece tácito y claro, pero déjame reafirmarlo. Si no lideras, no vas a ningún lugar guiado por Dios, no está nadie siguiéndote, entonces hay una deficiencia, no pudieras llamarte líder. Liderazgo es influir en una persona o en un grupo de personas para que se logren los objetivos planeados. Lideramos personas, no organizaciones. Y déjame hacer una pausa aquí, aunque la próxima clase, la primera de la unidad 2, tiene que ver con la gerencia, la organización. En la organización necesitas recordar que Dios te ha llamado al individuo, a bendecir a personas. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás de bendición a la persona, a las familias, a las naciones de la tierra, a los pueblos. Aunque evidentemente eso incluye el hecho de que tenemos que trabajar dentro de una organización, nosotros no podemos enfocarnos en tareas, actividades, en hacer grande el nombre de una organización o de una iglesia, en trabajos de oficina, de papeles y de procesos que son necesarios, adecuados, correctos, indispensables para el buen desarrollo de nuestra gerencia y de nuestro liderazgo, pero no son el objetivo de nuestro llamado. Nuestro llamado es al individuo. Por eso tenemos que conocernos bien a nosotros para amar al prójimo. Necesitamos amarlo. Necesitamos amar a Dios, amar al prójimo y cumplir la gran comisión. No nos podemos enfocar en tareas gerenciales. El proceso gerencial es correcto y es adecuado, pero no es mi prioridad. Mi prioridad y tu prioridad como líder espiritual es que la gente tenga vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Podemos enfocarnos solo en la organización y en la logística, y eso nos va a llevar a destruir personas, porque la organización, y sobre todo mientras más nos parecemos al mundo secular, no toma en cuenta las necesidades del individuo. No trata a las personas como individuos, sino como herramientas, como elementos y como parte de un propósito. Y en nuestro caso, el liderazgo espiritual está dentro de una organización llamada iglesia, que tiene una dimensión espiritual y una dimensión humana. La vamos a desarrollar la semana que viene, ese concepto, esa explicación. Trabajamos con voluntarios, trabajamos no con empleados. Y nosotros necesitamos entender que esos voluntarios vienen al servicio no de nosotros, sino de Dios. No de la iglesia, sino del reino. Y por lo tanto necesitamos enfocarnos en sus vidas, conocer que tienen todas esas dimensiones, como hemos visto: la física, la emocional, la espiritual.
ellos necesitan nuestra atención, tienen sus necesidades que también deben estar satisfechas y nosotros no podemos verlos como objetos, necesitamos enfocarnos en los individuos. Cuando la gente no sigue al líder, no es culpa de la gente, con excepción de cuando hay rebeldía, desobediencia a Dios y por lo tanto al líder. Esos son extremos, pero por lo general el líder tiene que enfocarse en poder liderar, en hacer que otros le sigan. Esa es la responsabilidad de nosotros, motivar a la gente y que, así como dice Juan 10:27, cuando Jesús decía que Él es el buen pastor, las ovejas oyen su voz y le siguen, a nosotros nos van a seguir porque nos conocen y porque en ese conocimiento que hemos podido permitirles adquirir a ellos de quién soy y de lo que hago, va a haber entonces una oportunidad de dejarse influenciar. El liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Lo dice John Maxwell, autor reconocido sobre el tema. Y Jesús lo dijo, que es más importante. Jesús dijo, ustedes deben ser la sal y la luz. Es decir, este mundo ustedes tienen que transformarlo, trastornarlo, como decían de los primeros cristianos y sobre todo de los 12 apóstoles. ¿Quiénes son estos que trastornan la sociedad? Nosotros debemos influir. Si no influimos en otro, no estamos haciendo nuestro trabajo de líderes. La influencia es un efecto que se causa en otra persona. Es esa orientación, la motivación, la inspiración, la guía, la mentoría, el discipulado. Llámalo como tú quieras, pero es cuando tú dejas la marca en otra persona, un cambio positivo. Es el permiso que ese individuo te concede a ti para que tú puedas tocar su vida con enseñanza y guiarlo. Eso no se obliga, eso es producto del respeto. Pablo decía en 1 Corintios 1:11, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Eso es influencia. Vengan, trabajemos juntos, hagan lo que yo hago. El objetivo de la influencia es llevar a las personas a la estatura del varón perfecto, es que maduren, es que ellos alcancen el plan de Dios en su vida, es que ellos puedan estar dentro de la voluntad del Padre. No es solo alcanzar proyectos, no es alcanzar actividades. Proyectos y actividades, es decir, rendimiento, máxima ejecución y la capacidad instalada puesta en su máximo potencial para obtener beneficios. Eso es trabajo de un restaurante, eso es trabajo de un supermercado, eso es trabajo de empresas que comercializan un bien. Nosotros en la iglesia solo podemos medir el resultado último como positivo cuando vemos la transformación, vidas cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Nosotros lo que tenemos que hacer es no estorbar, sino alinearnos a ese mover de Dios y ayudarles. Recuerda los 5 niveles de liderazgo que veíamos en una clase anterior. Vamos desde la posición hasta la personalidad. Estos niveles no son niveles que tú puedes decidir quedarte en alguno de ellos. Esto es un proceso de crecimiento. Estos son los niveles que te llevan al liderazgo. No es que la posición ya es un liderazgo, el permiso es otro liderazgo, la producción es otro liderazgo, desarrollo de personas es otro tipo de liderazgo y personalidad. No. Este es el desarrollo del líder. Tú llegas a ser un líder espiritual cuando vas en este proceso de crecimiento. La posición, que es el derecho, la autoridad de tener un cargo. El permiso es cuando ya hay relaciones y comienza la influencia a causar efecto porque las personas se identifican y les agrada estar a tu lado y un ambiente correcto y trabajar contigo es algo que la gente acepta como positivo. Tercero, hay resultados, la producción de tu trabajo. Hay testimonio, es decir, hay un pasado que nos da evidencia de tu disciplina, de la influencia del Espíritu Santo en tu vida, de tu llamado, de todo aquello que hacía Pablo decirle a Timoteo, a todos, a Tito, no escojas un novato, necesitas ver a alguien que gobierne bien su casa. Eso es producción, eso es un resultado. Entonces, confío que también puede hacerlo bien en la iglesia. Luego hay reproducción, que cuando ya las personas saben que al estar cerca de ti van a aprender, van a ser edificadas y van a desarrollarse. Eso es una mentoría, eso es un discipulado, eso es un trabajo de tutor. Y entonces eso te lleva al liderazgo en su plenitud, que es cuando las personas saben quién eres y hay un respeto a tu personalidad, a tu ser. Eres el escogido de Dios para esa tarea y hay evidencia suficiente para poder sentir confianza en seguirte. Las fuentes ilegítimas de la influencia es cuando algunos pretenden ejercer influencia solo por estos factores que son reales, necesarios,
pero no son fuentes legítimas. Es decir, yo no puedo decir, esto es todo lo que necesito y ya con esto me contento. Y por un ejemplo, el principal es el inicio del proceso, que es la posición. La posición no te garantiza el respeto de la gente. Los líderes que cada vez más se enfrentan a la tarea de estar frente a una iglesia, frente a un ministerio, saben que hoy en día hay un escepticismo inmenso, un escrutinio inmenso y que el respeto se tiene que ganar. La posición es el inicio de todo, pero cualquiera la puede tener, por amiguismo, por palanca, por recomendaciones, por etcétera. Inclusive cuando también es la correcta, que es cuando Dios te escoge, Él te da un cargo, Él te permite el cargo, pero eso apenas es el inicio. No puedes sentir que ya es la meta, ya es el fin, ya tengo el cargo que quería. ¿Y ahora qué pasa? La gente tiene que respetarte, no va a ocurrir. Obtener una posición de liderazgo no equivale a estar lleno del Espíritu Santo. La sujeción y la bendición de Dios es producto de tu relación íntima con Él, la obediencia y el caminar con Él, no de una posición. Graduarte del seminario no transforma a nadie en alguien respetable. No, eso te da conocimiento, eso te ayuda a poder tener mejor preparación, mayores herramientas para ponerlas al servicio del Señor, pero no te tienen que respetar por eso. El respeto se gana con la experiencia. Ser nombrado pastor de una congregación no te garantiza la unción automática, porque la unción es cuando Dios te escoge. Recuerda el concepto de liderazgo espiritual, alguien llamado por Dios. Ok, Dios te llamó. Pero muchas personas tienen cargos de liderazgo dentro de organizaciones cristianas, que puede ser una iglesia o cualquier ministerio, y no necesariamente porque Dios le llamó, sino porque lo consiguió de otra manera. Por eso había falsos profetas en el tiempo de Jesús y Dios da una descripción a través de su Hijo Jesucristo de cuáles son las evidencias de ese falso profeta para que tú no te confundas. Por eso Él le decía a los fariseos, ustedes no son aprobados por Dios, porque la gente podía hacer lo que ellos decían, pero no lo que ellos eran, no lo que ellos hacían. Hay personas en posiciones de liderazgo cristiano que no son espirituales. Por eso el concepto de liderazgo espiritual ya te coloca dentro del rango de lo que es correcto, del que Dios te llamó. Entonces la unción de Dios, que es la escogencia, el acompañamiento y la bendición de tu ministerio, es algo que se va a evidenciar con el tiempo. Por sus frutos los conocerás. Entonces tenemos que entender que eso es así. A veces llegamos al desespero de creer que la gente no me respeta porque no acepta que Dios me llamó, no entiende que Dios me llamó. Pero debemos caer en la conciencia clara de que es normal. La gente no tiene por qué aceptarlo de buenas a primeras. La gente tiene que pasar por su proceso y ese proceso lleva tiempo. El líder espiritual se apoya en su obediencia a Dios, eso es decir, en el carácter y en la obra del Espíritu Santo en su vida. El liderazgo basado en posición se apoya en la fuerza de la intimidación y de la autoridad y del poder. Y esa es la segunda fuente por sí sola, poder. Poder es cuando tú utilizas las herramientas que tienes, la posición de ventaja, para imponerte. No solo ya es posición, sino que posición versus herramientas. Mao Zedong, fundador del Partido Comunista en China, proclamó: el poder nace del cañón de un arma. Él no tenía ningún problema en admitir que utilizaba la fuerza para alcanzar sus objetivos de manipular a la gente. No hay nada más fuera del consejo bíblico que eso. Juan 6:67 nos narra cuando Jesús miró a los discípulos después de hablarles de todo lo que implicaba el costo del discipulado y ver que muchos se iban porque no estaban dispuestos a sacrificarse, y Jesús les dice: ustedes también quieren irse, váyanse. ¿Por qué? Porque no es impuesto, ni siquiera Jesús los obligó. No podemos pretender ser líderes influenciando a otros, gerenciando a otros solo por el cargo y porque utilizamos erradamente nuestra ventaja para callar o para doblegar a los que están a nuestro cargo, a nuestra responsabilidad. El liderazgo basado en poder se fundamenta en la intimidación y temor. La historia demuestra que aún los tiranos más implacables pueden perder su poder cuando la gente deja de temerles y dejan de seguirlos. El poder y el temor, esa influencia, que no es una influencia, pero es una ventaja, tiene paticas cortas, va a durar poco. Creo que no me equivoco al decir que en algún momento todos nosotros, por inmadurez, podemos aplicar la intimidación y el uso de nuestra ventaja para imponernos con poder. Pero eso no es lo que Dios quiere que hagamos.
Y cuando inmediatamente el Señor hace que se aclare nuestro entendimiento, necesitamos corregir. Un ejemplo práctico de esto sería cuando el pastor utiliza el púlpito para poder denunciar a los que no están de acuerdo con sus ideas. Entonces entramos en un litigio público, o hay difamación, o cualquier uso de ventaja, herramientas que tú tienes a tu mano que puedes tú aplicar para afectar a quien no te sigue. Eso no es liderazgo espiritual. Eso es común por la humanidad, pero no dentro de la iglesia. Debemos corregirlo. Cuando te das cuenta de que eso es algo que has caído, necesitas inmediatamente confesar tu pecado y entender que eso no es legítimo delante de Dios. ¿Por qué? Porque la dictadura espiritual es una de las formas más opresivas de tiranía. Porque el tirano o el líder afirma que Dios está de su lado y que Dios aprueba su conducta despótica. Entonces, ¿sabes? No hay salida. No hay salida para los que están en la organización, en la iglesia. El líder espiritual es alguien que anima, que inspira, que motiva a las personas para que puedan pensar y para que puedan escoger estar dentro de la voluntad de Dios, obedecer. Es algo que no se impone. Repito, la influencia es un permiso que la gente te da de tocar sus vidas y todo se va a ir desarrollando correctamente a medida de que tú ganas respeto. Otra fuente ilegítima para pretender tener una influencia adecuada es tu personalidad, tu carisma. El carisma. Quizás es mejor decirlo así. Y no es que el carisma sea malo, pero cuando los líderes confían en su encanto para ganar seguidores, en su popularidad, ellos están fundamentándose en algo que es bien delicado. Porque depende de su estado de ánimo, porque depende de su naturaleza y no puede ser su única fuente de influencia. Los líderes deben demostrar que no solo tienen popularidad, sino que tienen competencia, que tienen capacidad, que tienen, repito, la guía del Espíritu Santo y que pueden movilizar a sus seguidores hacia el alcance de los objetivos que Dios ha puesto, el cumplir la visión, el llamado, el propósito de Dios. Cuando la organización crece en torno a la personalidad del líder, no solo es una organización susceptible a las debilidades del líder, sino que cuando este líder se marcha, la organización inevitablemente cae. Muchas iglesias y ministerios han caminado directamente al fracaso porque siguen a un líder que aman y no porque hubieran escuchado la voz de Dios. Muchos hoy en día valoran el carisma sobre la consagración, el carisma sobre la integridad, y la personalidad sin propósito o el carisma sin propósito y el encanto sin capacidad son desastrosos. Jesús dijo que Él edificaría su iglesia y la edificaría sobre Él. Él es la fuente, Él es el buen pastor, su palabra y su verdad son nuestro fundamento, no sobre nadie más. Así que no podemos pretender que sea nuestro carisma lo que nos guíe. Repito, el carisma es positivo, porque qué bueno es que tengas un líder agradable, un líder que entienda que estás llamado a influirle de persona a persona, de corazón a corazón, que se siente a gusto trabajar con él. Pero si eso es todo lo que él tiene, no va a ser constante ni va a ser duradero su proceso y su caminar. De las fuentes legítimas que están ya expuestas en el concepto de liderazgo espiritual, quiero reenfatizar que tiene que haber un llamado de Dios. Una fuente legítima de influencia es cuando la gente te permite bendecir su vida porque reconocen que Dios te llamó. La mayor fuente de influencia es esa, cuando Dios te afirma, cuando Dios te reconoce, cuando los líderes espirituales están seguros de que Dios les ha llamado y las ovejas o la congregación que es de Dios reciben del Padre la aprobación para seguir a este individuo porque hay evidencias contundentes, convincentes de la guía de Dios, de la presencia de Dios, de el acompañamiento de Dios, la unción de Dios en esa persona. Dentro de las muchas señales que pueden haber, porque por eso Jesús decía que por el fruto conocerás quién es quién, me debatí en cuáles incluir, pero escogí solo 4. Ahora, el estar apegado a la doctrina, a la verdad, el interpretar correctamente esa verdad, el poder tener una integridad, una santidad, ya están incluidas en lo que hemos dicho antes. Estas 4 son para seguir edificando el concepto, no son exclusivas. Primero, Dios va a cumplir las promesas que le hizo al líder. Es decir,
alguien que dice, Dios me dijo que teníamos que hacer esto, ¿verdad? O muestra un plan, una visión de algún proyecto que siente que Dios le ha dado para la congregación, para la iglesia, para la organización, para el ministerio, eso se tiene que cumplir. Porque si tú dices que Dios te guía a hacer esto y eso no ocurre, entonces hay algo que está mal. Dios no te está hablando y por lo tanto entonces no hay evidencia de que Dios está contigo. Por eso no podemos estar abriendo la bocota diciendo Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, solo con nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros planes, porque Dios no va a guiarse por nuestros planes. Nosotros nos guiamos por los de Él. Así que una evidencia clara del liderazgo espiritual es cuando tú escuchas a Dios y tú haces lo que Dios quiere que tú hagas, no lo que tú quieres hacer. Segundo, otra forma en que Dios te afirma como líder es cuando Él te ayuda a ganar las batallas en cuanto a tu testimonio y reputación. La crítica es constante y es real en la vida del líder. Eso va a pasar. Crítica no necesariamente es una señal de un pobre liderazgo, pero también es real que la crítica puede surgir de gentes que se oponen a Dios, resisten a Dios. Pero en última instancia, aprendemos que el Señor honrará a los que le sirven, que Él pelea nuestras batallas y con el tiempo el Señor va a cuidar tu testimonio. Entonces, eso es una evidencia del acompañamiento de Dios, de la escogencia de Dios. Tercero, la mano de Dios sobre ti es evidente porque hay cambios en tu vida. Tú creces y maduras, tú mejoras, te santificas, tu nivel de obediencia, tu sabiduría ministerial, tu capacidad de tomar decisiones, tu ejercicio pastoral, tu consejería, todo, tu vida, tu familia, tus relaciones interpersonales, tu sanidad emocional, tu sanidad interior, todo mejora. Entonces la gente puede ver, wow, esta persona es guiada por Dios. No podemos ser el mismo de ayer. Hoy soy mejor que ayer, te lo puedo garantizar. Quienes están hoy bajo el pastorado en las iglesias donde estoy sirviendo, si ven o miran un poquito de lo que fue el pastorado previo 5, 10, 8 años atrás, 9, 20 años atrás, dirían que tienen otro pastor. ¿Por qué? Porque tengo que crecer y tengo que mejorar. Y hoy en día veo hacia atrás muchas cosas que pude haber hecho por inmadurez y siento vergüenza. Pero eso me ayuda a rectificar y a seguir caminando. Una cuarta señal de que hay una mano de Dios guiando tu ministerio es que tus seguidores cambian. No solo tú cambias, sino que ellos también cambian, son transformados, crecen, mejoran, son maduros, llegan a estar dentro de la voluntad de Dios. Otra fuente legítima y correcta, y no me canso de enfatizarlo, es la integridad, tu honestidad, tu ser. A los líderes cristianos se les debería conocer por su honestidad. Recuerda lo que dice 2 de Pedro 3:14, ser hallados por Dios sin mancha e irreprensible. La Biblia está llena de promesas para los íntegros. Y la mayor fuente de influencia es cuando Dios te afirma y confirma como líder ante otros, porque ellos pueden ver que tu vida es real, es transparente, es apegada. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, lo dijo Pablo. Eres una persona que vive la verdad. Los líderes íntegros poseen credibilidad para influir a los demás. Las personas que no tienen integridad pueden promover causas dignas, válidas, pero no ganan lealtad de la gente porque sus vidas desacreditan el mensaje. Jesús le dijo a los fariseos, le dijo al pueblo, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, no había credibilidad, por eso los llamó sepulcros blanqueados. Algo que debemos recordar es que no se nace con integridad. La integridad es una decisión. La integridad es un efecto del Espíritu Santo en tu vida. La integridad es un proceso diario. Cuando decides ser íntegro, decides hoy hacerlo y mañana te toca hacerlo también. Y es una realidad constante. Hermano, hermana, si eres deshonesto en un área de tu vida, entonces eres una persona deshonesta. Un poquito de levadura afecta a toda la masa. Lo que tienes que hacer es entender que Dios no exige perfección, sino que Él quiere perfeccionamiento, que vayas en una mejoría constante. Esa es la santificación. Otra fuente legítima es tu testimonio, tu trayectoria. Necesitamos tener evidencia. ¿Recuerdas en los niveles? Necesitas tener producción. La gente tiene que ver tu pasado y decir, ok, has pastoreado 10 años, 1 año, 3 años, ¿qué ha pasado en ese tiempo? Pocas cosas te aportan tanta credibilidad como tu éxito constante en el largo plazo. El éxito te proporciona una clara prueba de buen liderazgo y también puede mostrar la bendición de Dios. Y el éxito es cumplir la voluntad de Dios, tanto en tu vida como en aquellos grupos que te has tocado liderizar. Los líderes no pueden exigir respeto, solo se lo pueden ganar. El problema con muchos aspirantes a liderazgo
Es que quieren que las personas los respeten sin tener una trayectoria o testimonio que genere esa confianza. Grave error. Cuando el líder experimenta una serie de pequeñas victorias en su vida, ahora no solamente está él más dispuesto a poder hacer grandes cosas para el Señor, sino que los que están a su alrededor están dispuestos a seguirle. Y recuerda, la mejor área para demostrar grandes victorias es tu personalidad, es tu ser, es tu dominio propio, es tu familia, es tu vida. Allí hay una oportunidad preciosa de demostrar quién eres. Otra fuente es la preparación. Por eso estamos estudiando en el instituto, por eso vamos al seminario, por eso seguimos desarrollándonos. Los líderes poco preparados casi nunca logran algo trascendente. No es que no logran nada, logran mucho, pero no trascendente. Es decir, no necesariamente lo que Dios quiere de un impacto global. Por lo contrario, cuando más te preparas como líder, más eficaz te vuelves. Por eso el apóstol Pablo señala que no debería ser un neófito. La preparación para el liderazgo supone educación, es decir, estudio bíblico, teológico, doctrina, palabra, pero también entrenamiento ministerial, que es la práctica. Por eso necesitamos el mentoreo, el discipulado, por eso necesitamos a un Moisés que nos guíe, necesitamos a un Aarón que nos ayude, necesitamos tener a Jesús como el maestro. Y por eso él vivió 3 años con los discípulos. Los líderes que reciben la capacitación adecuada no solo están mejor preparados para su función de liderazgo, sino que también tienen una mayor credibilidad entre aquellos a quienes lideran. No todo el aprendizaje surge de la educación formal. Es cierto que hay una buena educación también dentro de lo empírico. Hay muchos líderes espirituales que han sido de gran bendición y que han aprendido en el servicio al Señor, pero eso no puede desacreditar la importancia de pasar tiempo estudiando. Jesús llegó a ser un maestro porque estudió la ley. Y nosotros sabemos que al someter nuestra vida a la disciplina del estudio, a la confrontación con las verdades, eso nos va a tener a llenar de mayor capacidad de poder presentar argumentos adecuados para bendecir e influenciar a otros. La preparación le infunde confianza al líder, pero también respeto ante otros. Los líderes más eficaces son aquellos que se preparan físicamente, mentalmente, espiritualmente para cualquier cosa que Dios le asigna. Amados, recuerda que tú debes llegar a tener un liderazgo espiritual basado en la influencia de Dios en ti, por lo tanto un respeto, pero para eso necesitas haber tenido cada una de las distintas evidencias en tu vida, para eso necesitas haber desarrollado el proceso de alcanzar el respeto y de hacerlo con tranquilidad, en obediencia. Espero que esto pueda ser de bendición para ti. Te pido que por favor vayas al campo y hagas tus tareas esta semana y que Dios te pueda dar victoria. Gracias por tu tiempo.